Bueno, pasamos del amor, de la música romántica, de Calamaro, a los números, ¿no? Porque ayer dábamos, por supuesto acá con Nico, el anuncio, lo damos con el informativo también, desde Casa Rosada, de la medida del gobierno de bajar las retenciones y de eliminar algunas en las economías regionales. Cuestión que, claro, hay que ver cuánta plata se pierde, Nico, el gobierno. Sí, obvio, algo va a resignar. Había que por supuesto tomarla, no necesaria, pero bueno, hay un monto que parece que es equivalente a menos de la mitad del superávit financiero del 2024. Y vos me dirás, para eso está Claudio Caprarulo, que es economista y director de la consultora Analítica, para hablar con él de números. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes, soy Mariel, con Nico acá y todo el equipo en Mitre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Bien, muy bien. Contame en principio, más allá de que sabemos que recibió, por supuesto, el sector bien el anuncio y la medida, ¿cuánto dejaría de percibir el gobierno por esto? Bueno, a ver, varias aclaraciones, ¿no? Fue una medida que no se esperaba en el mercado, que mismo la forma también de comunicarla. El gobierno dejó trascender que el ahorro, lo que espera que no se recaude son alrededor de 800 millones de dólares, como vos señalabas, y eso implica aproximadamente 0,13% del PBI. Recordemos que para facilitar, por los grandes números que manejamos en la economía, siempre comparamos, y también por una cuestión de sostenibilidad de la deuda del sector público, se suele comparar respecto al Producto Interno Bruto, ¿sí? Lo que producimos durante un año en la Argentina. Bueno, sería de 0,13%. Y como decía vos, si eso lo comparamos con el gobierno terminó el 2024 con muy buenos resultados fiscales, ¿cuánto representa? Bueno, terminamos el año con un superávit también financiero. Esto quiere decir que el gobierno no solo le quedó plata una vez que pagó todos los gastos, sino que también le sobró plata una vez que pagó los intereses de la deuda. Bueno, de esa plata que le sobró, esto representaría casi la mitad. Ahora bien, hay muchos interrogantes de todas formas respecto a esto. Obviamente, si uno analiza rápido, dice, bueno, es una buena medida, sobre todo porque con el fuerte atraso cambiario que hay y con la caída en el precio de los commodities en los mercados internacionales, como por ejemplo la soja, que obvio se traducen también en los precios que se negocian en Argentina, como la soja, el maíz, etcétera, es una buena medida para el sector. Ahora bien, ¿por qué se toma en este momento? Y ahí es cuando uno puede empezar sobre todo a tratar de hacer una lectura que, por un lado, estamos en una situación en la que el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional, por otro lado que el Banco Central está vendiendo reservas de vuelta para mantener controlado el precio de los dólares paralelos. Entonces hay varios factores que uno dice, bueno, por ahí eso fue lo que le impulsó al gobierno a hacerlo ahora y de esta forma, ¿no? Claro. Recordemos que es hasta el 30 de junio. Claro, vos decías recién el tema de los dólares y bueno, hoy es noticia, está en los portales y demás, que por este anuncio de la baja de retenciones cayeron fuerte los dólares financieros, ¿no? Y bueno, supongo que tendrá que ver, de hecho, con esto que vos estabas comentando. Sí, hay varios factores que pueden haber influenciado en la jornada. En líneas generales, el mercado financiero lo tomó como una buena medida y al menos esta discusión que planteamos respecto de decir, bueno, el gobierno no comunicó oficialmente, más allá de que dejó trascender cuál era el costo fiscal que ellos habían calculado y cómo lo pensaban compensar, si es que lo pensaban compensar. De todas formas, parece que el mercado financiero no tomó eso como la principal preocupación, sino por el contrario, miró con ojos positivos que hay una baja de impuestos y que esto también le permite generar mayor competitividad y sobre todo en el corto plazo aumentar el ingreso de dólares por exportaciones. Claudio, ¿cómo estás? Nicolás Diana te saluda. ¿Cómo andás, Nicolás? Buenas tardes. Bueno, recién lo decías, pero ya se sabe que es hasta, en principio, sobre todo lo que tiene que ver con la reducción de las retenciones, es hasta mitad de año. ¿Vos te imaginás un escenario que se extienda después de mitad de año y que incluso bajen más las retenciones, o crees que se puede volver para atrás con la medida? Es una de las grandes preguntas, ¿no? Por un lado, está bien lo que explica el gobierno, que menciona que lo puede hacer, dice que lo puede hacer hasta junio, porque según los cálculos que presentan ellos, hasta dónde tiene margen fiscal para poder hacerlo, ¿no? Al mismo tiempo, uno también dice, bueno, por ahí en realidad le están poniendo una fecha, porque lo que necesitan es que asegurarse de que antes del 30 de junio
se liquide el porcentaje más alto de las exportaciones, ¿no? Claro. Que no se acopien, por ejemplo, soja para liquidar posteriormente. Ahora bien, también es un año electoral y parece difícil si uno hace un análisis, conocemos un poquito de la economía y pensamos que poco antes de las elecciones el gobierno le diría al campo te vuelvo a subir las retenciones, Claro. más allá de que le haya dicho desde el inicio que era una medida transitoria. Me parece que falta, y sobre todo porque todavía falta ver cómo va a ir evolucionando este año de vuelta en el marco de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con desequilibrios que el gobierno todavía tiene que ir resolviendo. Claudio, para nosotros, para los ciudadanos, básicamente, cuando nosotros hablamos del fondo, hablamos de retenciones, de superávit, de millones que por ahí, el común del ciudadano no los maneja y no los tiene. De cara a las proyecciones que van haciendo consultoras como la tuya y demás para el 2025, ¿qué le aconsejás a aquel que de pronto dice, bueno, más o menos me acomodé ahora, ¿no? Ya después de los aumentos de la prepaga, del colegio de los pibes, ¿no? De todo lo que hace a la vida diaria, si quisiera ahorrar. O de pronto dice, no sé, compro electrodomésticos, ¿te acordás que en algún momento era una opción para no tener el dinero en la mano, cubrirse de la inflación? Me cambio el auto, me meto en un préstamo, compro dólares, ¿qué? Bueno, siempre cuando uno podemos hablar a nivel agregado, porque siempre depende, cuando uno hace un análisis de una cartera de inversión, no es muy particular, qué está buscando cada uno, Claro. Con qué instrumento se siente más cómodo. También el año pasado, por ejemplo, fue un muy buen año para las acciones de las empresas argentinas, pero eso también es un instrumento que es mucho más volátil y que por ahí un inversor más conservador no está dispuesto a invertir en acciones argentinas. Siempre un elemento bastante conservador, pero que dio buenos resultados el año pasado, es todos los instrumentos que están atados a la evolución de la inflación, porque al menos nos aseguramos de que nos permiten mantener el poder de compra de nuestros pesos. Entonces, la deuda que se denomina la deuda SER, que ajusta por ese coeficiente, o hasta por ejemplo, un plazo fijo UVA, para un inversor no muy sofisticado, puede ser una buena opción. ¿Y cuánto te da, por ejemplo, no sé, poneme un ejemplo, a 30 días, suponte si es que se puede, algunos que son a 3 meses, pero ¿cuánto te da si pones, no sé, qué digo, 10.000 pesos? Es poquito, pero es mucho, qué sé yo, para ahorrar. No, nunca importa el término nominal, siempre lo que analizamos de las inversiones son las variaciones porcentuales, ¿no? Eso, el precio puede ir fluctuando, pero lo importante es, por ejemplo, si nosotros hiciésemos un plazo fijo UVA, sí, que va a ajustar por la inflación, más o menos hoy nos va a estar dando un rendimiento cercano al 2,4, 2,5% mensual. Bien, perfecto. Bueno, para saber, Nico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para ver qué hacemos. Exactamente. Con tanto dinero. Claudio, muchas gracias. Ha sido muy amable y muy claro. Yo te vi que estabas te veo que estás en X, en la red. Si querés, dalo a tu ex para aquellos que te quieran seguir y demás, que hay buenos análisis y buena información. Bueno, muchas gracias. Sí, mi usuario de redes sociales es Clau Caprarulo, como es mi apellido. Clau Caprarulo. Excelente. Un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buen día. Claudio Caprarulo, economista y director de la consultora Analítica.